¿Cómo están? Mi nombre es Catalina Navarro Roldán. Nací y vivo en Bogotá, Colombia. Hoy vengo a contarles mi historia de amor con Dios, que es una historia que, como la tuya, comenzó desde antes de que yo naciera. Y todo empezó desde que mis papás se casaron y querían tener hijos. A mis papás les dijeron que era muy difícil que quedara mi mamá embarazada. Sin embargo, pues mi mamá decidió poner su sueño de ser mamá en las manos de Dios. Y a los 2 años de casarse nací yo. En ese momento me volví como la consentida porque era la bebé esperada de la familia. Mis papás me ultra consintieron, nunca me faltó nada. Siempre estaba como en la mira de las personas, todo el mundo pendiente de mí, y eso hizo que también hiciera que yo me sintiera un poquito como en mi zona de confort y creyera que así como yo vivía en mi hogar, también iba a ser el mundo fuera de casa, ¿no? Eso hizo que obviamente al salir de casa al colegio, al colegio en primaria, en bachillerato, tuviera varios problemas cuando la gente no hacía lo que yo quería, cuando no me podía llegar a un común acuerdo con una persona y yo sentía que tenía la razón, y eso también causó muchas heridas en mí de rechazo, de abandono de algunas personas que realmente pues no estaban tranquilas, felices con mi forma de ser. Eso también hizo que desencadenara vicios en mi vida. Comencé a consumir pornografía, comencé a masturbarme y a tener muchas adicciones. Comencé a tener muchas adicciones en el ámbito sexual, desordenadas, y también con el alcohol y con el cigarrillo. Entonces, cada vez que me sentía estresada, ansiosa, angustiada, pues iba y consumía alguno de mis vicios, y eso lo único que hacía era seguir abriendo el hueco que tenía yo en mi corazón por esas heridas de abandono y de rechazo que había vivido. Esas heridas de abandono y de rechazo también hicieron que yo me sintiera falta de amor, que sintiera que no me llenaba nada, y que lo buscara también en relaciones pasajeras, en cosas superfluas que me daban cierto nivel de satisfacción en el momento, pero que después yo, sin ser consciente, abrirían cada vez más ese hueco que había en mi corazón. Recuerdo que en el año 2015 tengo un llamado grande de Dios, donde Él me dice que pues me lleva primero a un retiro, me aparta, me lleva a un retiro de jóvenes que se llama Efetá, y en este retiro vivo literalmente lo que es ser amado por Dios. En este retiro no solo me sentí amada por Dios, sino que me supe amada por Él, como que ese amor de Dios traspasó mis sentimientos, mi razón, y solamente sentía como que ese vacío que tenía se había cerrado, ¿no? Entonces salí supremamente feliz, decidida a empezar a luchar contra mis adicciones y contra mi tendencia al pecado, para poder volverme cada vez, digamos que más feliz. Yo buscaba, era como había sentido tanta felicidad, yo buscaba era volver a atrapar esa felicidad y quedarme con ella por siempre. Entonces, bueno, así comenzó mi llamado a la fe. Vengo de una familia que siempre ha tenido en el centro el amor. Yo creo que más que cualquier cosa, mis papás, aunque han tenido una relación difícil de pareja, siempre nos han hecho saber a mi hermano y a mí que el centro pues es el amor que nos tienen a nosotros. Por lo tanto, pues aunque yo tenía como cierta carga y tensión por los problemas en mi casa,
pues digamos que ese ungüento siempre había sido el amor que yo sabía que mis papás me tenían a mí y que sabía que podía contar con ellos para lo que necesitara. Estuve unos meses como empezando a mirar qué era todo lo que había encontrado en ese retiro. Me di cuenta que tenía bastantes apegos a cosas y a pasiones del mundo que lo que hacían era quitarme esa libertad que me había dado Dios, que me habían hecho esclava de esas mismas cosas y que era lo que buscaba cada vez que no me sentía bien. Me acuerdo que los primeros meses fueron muy difíciles porque yo tenía toda la intención de luchar contra ellas, pero pues igual no estaba tan decidida a hacerlo. Entonces cada vez que había una oportunidad o un momento de tentación, yo caía. Cuando me di cuenta que estaba siendo muy difícil para mí, digamos que despegarme de esas esclavitudes que tenía, lo que hice fue como tomé la determinación, lo que hice fue tomar la determinación de decir ya no más, hasta aquí fue, y tengo que cortar esto de raíz. Es algo que siempre he hablado, que algunas veces me he cuestionado, porque pues tiene muchas cosas buenas, pero algunas veces tengo que trabajarle, y es que en mi vida yo siempre he sido una persona muy radical con las decisiones que tomo. Entonces eso fue lo que pasó con mi camino de fe. Dije, yo no puedo más con estos apegos que tengo, con estas salidas que me hacen al final llegar a excesos y volver a mi casa llorando, pensando que no valgo o que no voy a lograr esa felicidad que ya viví. Y corté de raíz el alcohol, corté de raíz todo acto, o así fuera pequeño, de afecto y sexual con todos aquellos con los que había pasado en algún momento de mi vida, y empecé a trabajar en eso, en todos aquellos actos, pensamientos, sensaciones, todo lo que había desencadenado este tipo de actitudes, de apegos también, y empecé a buscar una dirección espiritual en la universidad donde yo estudiaba. Entonces, gracias a Dios, porque Él es perfecto y nunca nos quita el ojo de encima, yo digo, Él me dio un gran director espiritual que me ayudó mucho en esa lucha que tenía yo de apegos a personas, de apegos a la parte sexual, a la pornografía, apegos que tenía también al alcohol, esa falta de amor también mía, que era como una necesidad grande de agradar a todos, y todo esto lo empecé a trabajar con mi director espiritual. Me compartía muchos libros de San José María, entre ellos Camino, y con varios de esos libros y pequeñas tareitas que eran muy fáciles y que me hacían a mí como motivarme en que estaba logrando un avance en mi camino de fe, fui digamos que deshaciéndome poco a poco de esas grandes cadenas que me tenían atada desde hace muchos años. Cadenas de pecados que había cometido en el pasado, que todavía me cargaban, que algunas veces cuando estaba, no sé, tenía momentos de reflexión o de introspección, llegaban a mí esos pecados y esas memorias de lo que había vivido, y lo que hacían era perturbarme y hacerme sentir que no lo iba a lograr, que no valía la pena esta lucha. Pero poco a poco, con este acompañamiento en el que el padre lo que hacía era mandarme tareitas como de leer reflexiones de San José María, pero también me ayudó a reforzar mucho mi vida sacramental, no solamente ir a vivir sacramentalmente, sino realmente conocer, amar y entender el sentido y la trascendencia que tiene la vida sacramental.
Entonces comencé a preparar muy bien mis exámenes de conciencia. No solamente era como un checklist donde ponía sí, no, sino que en cada pregunta yo realmente me tomaba el tiempo de decir, ok, esto es una pregunta que estoy segura que he pecado en esto, pero ¿cómo he pecado? Y qué pecados he hecho y qué es lo que más me ha dolido y cómo me ha costado y en qué momentos es que yo más caigo en este pecado. Esto hizo también que a través de, o cada vez que conocía yo más de Dios, de sus mandamientos, de aquello que no le agradaba a Él y que le hacía daño a Él, como empecé a conocerme a mí cada vez más. Y es muy bonito porque aquí viene mi primera reflexión grande, y es que al final pues nosotros vivimos en un mundo que nos hace creer que nuestro valor y lo que somos depende de lo exterior. Depende literalmente de dónde vivimos, dónde nacimos, dónde trabajamos, qué hacemos, con quién nos rodeamos. Entonces como que el mundo siempre nos lleva a pensar que lo que nos define a nosotros es lo que está a nuestro alrededor. Pero a mí Dios, desde ese comienzo de mi iniciación cristiana, me fue enseñando que lo que me define a mí es Él, que Él es el único que puede decir quién soy yo, porque Él me creó. Y eso viene de la mano con lo que les contaba, y era que entre más conozco yo a Dios y lo he ido conociendo en mi vida, más me he podido conocer a mí misma, porque Él más me ha revelado cosas que Él ha depositado en mí a través de mi vida. Entonces eso ha sido muy bonito. Con este camino que comencé con el Padre, lo que hacía entonces era preparar muy bien mi examen de conciencia, llegar con tiempo a la confesión, decirle al sacerdote todo lo que había reflexionado. Obviamente esto no era como en la confesión antes de la Eucaristía, sino que yo pedía cita para que el Padre, a la vez de hacerme dirección espiritual, me pudiera dar el sacramento de la confesión. Esto es muy importante aclararlo porque muchas veces me ha pasado, y hay personas que nos pasa que vamos a la Eucaristía, nos confesamos y el Padre nos absuelve, nos da la penitencia y decimos, pero no me dijo nada, pero siento que no reflexionó. Y realmente yo me he dado cuenta en mi vida que al final esos espacios antes de la Eucaristía o los espacios de confesión son literalmente para que el Señor nos confiese de nuestros pecados y que podamos salir libres y que dejemos de ser esclavos del pecado en ese sacramento. Sin embargo, si uno quiere profundizar y conseguir un apoyo espiritual, uno puede hablar con el sacerdote para poder tener un espacio un poco más profundo, para que el sacerdote realmente pueda escuchar, entender y entregar también a nosotros ese mensaje del Señor, o qué reflexiones el Señor ha puesto en su corazón para darnos a nosotros. Entonces eso es como un breve paréntesis que hice. Entonces empecé yo a hacer esto, inicié con el sacramento de la reconciliación, preparando bien mi examen de conciencia, buscando citas de dirección espiritual y hablando con el Padre, recibiendo el sacramento de la reconciliación y acudiendo a la Eucaristía. A veces, les voy a ser muy sincera, algunas veces me daba mucha pereza, porque las Eucaristías en la universidad eran o a las 7 de la mañana, que me tocaba llegar antes de mis clases, entonces era madrugar más, o a mediodía, que era la hora del almuerzo, entonces era o ir a la Eucaristía, después comer rápido para alcanzar a la clase, o por la tarde, que ya era muy tarde y me daba pereza. Entonces yo realmente, una de esas luchas muy grandes es todavía hoy en día contra la pereza, pero el Señor fue poco a poco motivándome y apoyándome, y yo creo que ahí viene la segunda enseñanza muy muy grande que el Señor me ha dado, y es la fidelidad. Uno cree que la fidelidad es una virtud que uno fomenta o que uno puede hacer crecer. Sin embargo, yo me he dado cuenta en mi vida que la fidelidad al final es un don de Dios.
Tú no puedes ser fiel sin que el Señor te ayude a ser fiel, porque nosotros tenemos una tendencia muy grande a brincar y a aburrirnos y a la pereza y a, uy, no quiero, como a pensar mucho en la comodidad. Y al final, la fidelidad es un término muy grande y muy especial que el Señor me ha enseñado, y es que la fidelidad es salir constantemente de nuestra zona de confort para agradar a Dios. Entonces, en este momento, y ya empezando a ir a la Eucaristía, siempre intentaba ir en las horas de la mañana o si no a mediodía a la Eucaristía, y en estos momentos era como si el Señor pusiera bálsamo en mi corazón y en mi mente. Entre más iba a la Eucaristía a la semana, yo sentía más que mi mente se apaciguaba un poco en todos esos pensamientos y todo lo que me hacía sentir muchas veces con respecto al pecado. Yo siempre he sido una persona, como les comenté, como radical. Entonces, si hay algo mal, está mal, si hay algo bien, está bien, pero me cuesta mucho ver como esos puntos intermedios. Entonces, cada vez que yo pecaba, yo sentía que era lo peor que existía. Por más pequeño que fuera el pecado, para mí era un pecado y yo no estaba agradando a Dios. Y si reincidía en un pecado de mi pasado, con el cual yo había estado luchando y caía otra vez en ese pecado, para mí era muy doloroso y me frustraba mucho y me daba muy duro. Y el Señor me fue mostrando poco a poco cómo Él retribuía mis luchas y cómo era para Él de importante verme seguir luchando aún a pesar de mi debilidad, de mis recaídas, de mis dolores. Y la Eucaristía lo que hizo fue eso, empezar a mostrarme en mi mente que siempre me jugaba malas pasadas, y hoy en día también algunas veces tengo que sentarme y pedirle al Señor que me ilumine mucho, porque mis pensamientos van mucho en contra mía muchas veces, y es que el Señor purifica también la mente y los pensamientos mientras uno va purificando su alma, porque al final el cerebro, la mente, siempre va a querer como cuidarse, mantenerse, evitar el sufrimiento, y el Señor me ha demostrado toda mi vida que el sufrimiento, aunque no hay que irse a buscarlo, o bueno, yo siento que yo no voy a ir a buscarlo porque por tendencia no humana no voy a querer sufrir. Sin embargo, cuando viene el sufrimiento o la dificultad, antes yo entraba en un momento donde mi mente se cerraba y buscaba como mantenerse segura, y hoy en día cada vez que veo que hay un sufrimiento o hay un momento difícil, veo una oportunidad para acercarme más a Dios y para serle aún más fiel en medio de esa situación en la que estoy pasando o la que va a pasar. Entonces, porque la que va a pasar, no porque ahí yo me imagine qué es lo que va a pasar, sino porque cuando uno va previendo las cosas, cuando por ejemplo alguien se enferma y uno sabe que puede que la persona pues fallezca, ahí el Señor va transformando también ese dolor y esa expectativa como de está enferma y de pronto se va a morir, en más bien está viva hoy en día y necesito demostrarle todo el amor que le tengo para que pueda irse tranquila y yo también pueda estar tranquila. Entonces son como esas cosas que la Eucaristía empezó a hacer en mi mente también, ayudarme mucho a conocerme y a conocer la mente y a conocer esos puntos débiles que tengo yo mentalmente hablando, como mi mente funciona, y cómo evitar que mi mente sea mi enemiga en mi camino de fe, ¿no? Entonces comencé con el sacramento de la reconciliación, luego con la Eucaristía, y ahí empecé a como a despertar un amor muy profundo por Jesús Eucaristía. Entonces en la universidad dejaban el Santísimo expuesto y yo iba algunas veces en los espacios entre clases a orar, a entregarle muchas cosas, pero también a quedarme mirándolo y contemplarlo y adorarlo,
y darle gracias por todo lo que Él había hecho en mi vida. Así pasaron todos mis años de universidad, obviamente con subidas y bajadas, con momentos muy difíciles y momentos muy felices, muy satisfactorios. Y finalmente comienzo yo mi etapa laboral. Entonces comienzo con una práctica en una empresa espectacular, pero era una empresa en la que digamos que el ambiente era bastante ligado también a esas tendencias que yo tenía en el pasado, del alcohol, del placer sexual, del cigarrillo, de los vicios. Como que en esta empresa tenía yo todo muy cerca, todo aquello que me había hecho daño mucho tiempo atrás, lo tenía muy cerca, y yo con esa mentalidad de todo o nada, sí o no, malo o bueno, no hay puntos medios, pues obviamente eso me dejó mucho sufrimiento. Sufrí mucho en esos momentos porque cada vez que veía una zona gris y tenía que tomar una decisión entre matices de gris, pues me sentía incómoda, y eso hizo que entrara en un desierto espiritual. Esto fue más o menos a mediados de 2017, 2 años después de haber hecho el retiro y de comenzar todo este proceso de fe. Entré en un desierto espiritual, y en este desierto espiritual fue impresionante cómo Dios me mantuvo. Yo en ese momento era líder de un grupo parroquial de jóvenes, y creo que ese ha sido el momento más oscuro de mi vida, pensando en cómo todo aquello con lo que yo luchaba se me estaba viniendo encima y me estaba queriendo tumbar en mi fe. Estaba queriendo que yo desertara de ese camino que había comenzado 2 años atrás. Yo en ese momento obviamente yo luchaba mucho contra las cadenas y contra el pecado con el que había luchado anteriormente. Además sentía como cierta presión por ser auténtica y mantener una coherencia en mi camino de fe, porque necesitaba ser ejemplo para los jóvenes que estaba liderando. Y además sentía una fuerte presión como de mi trabajo por mucha carga, más las responsabilidades de organizar todos los retiros y las actividades del grupo. Yo, si les soy muy sincera, hubo muchos días que yo nunca sentía a Dios. Yo no oraba cuando estaba en el grupo y los domingos cuando iba a la Eucaristía, pero mi oración diaria salió de mi vida, de mi rutina. Pero les puedo decir que el Señor en ese desierto me enseñó y me moldeó a través de mí misma. ¿Y cómo así que a través de mí misma? Pues, ¿qué pasó? Como me costaba tanto orar, el Señor dijo, yo creo, ¿no? Dijo como, bueno, si no quieres orar, pues necesito que te moldearte de otra manera. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues, por ejemplo, en el grupo hubo gente que empezó a murmurar y a decir que yo estaba muy brava, que yo no estaba liderando de la manera correcta, y eso obviamente me seguía aumentando esas heridas de rechazo. Sin embargo, ahí tuve muchos angelitos que me hablaron con sinceridad y me dijeron, Cata, esto está pasando, trabaja en ti, tú puedes cambiar, tú necesitas recuperar tu dulzura, tu ternura que siempre te ha caracterizado, por favor no te quedes en esto. Claro, yo tenía un corazón muy duro en ese momento, mi corazón que era muy duro y se había ablandado en esos 2 años de camino de fe, volvió a compactarse y a quedarse como una piedra. Entonces, poco a poco, con esos compañeros de fe que hoy en día son mis mejores amigos, pude poco a poco ir otra vez raspando esa capa de piedra que me había puesto otra vez en mi corazón por todo lo que estaba pasando, y empezó el Señor a raspar esa piedra
y aunque fue doloroso, no les voy a negar, muchas veces me sentí muy sola, me sentía que no me entendía la gente, sentía que estaba frustrada, que no estaba cumpliendo con lo que el Señor me estaba pidiendo, ni con lo que el trabajo me estaba pidiendo, ni con lo que la familia me estaba pidiendo. Ahí vuelve el tema de la fidelidad. Yo no hubiera sido fiel a Dios y no sería fiel a Dios si Él no me ayudara a hacerlo. Porque todo el tiempo estamos en una lucha tan grande con el pecado todos los días, desde que nos levantamos y nos da pereza ir a la Eucaristía, o desde que estamos en el trabajo y alguien de pronto responde feo y nos da ganas de responderle feo otra vez. Todo es una lucha constante, diaria, en la que si uno no va de la mano de Jesús todos los días y a toda hora, es muy fácil ser un antitestimonio, y es muy fácil caer en nuestras tendencias y en nuestro pecado, y que el pecado tome las riendas de nuestra vida. Entonces creo que esa es la enseñanza más grande que yo quiero dejarles, y es la fidelidad. Si ustedes sienten que, por ejemplo, en su relación con Dios les falta fidelidad, que de pronto han dudado mucho de Dios, no se desanimen, pero tampoco crean que esa fidelidad va a venir de ustedes, porque esa fidelidad va a venir de Dios. Él es el único que les puede dar la fuerza para que Él, aun cuando haya muchas cosas alrededor y ustedes sientan que no están dedicándole toda su vida a Dios, Él siempre se va a asegurar, si ustedes se lo piden, de ser el centro de sus vidas, y de que en los momentos donde le quitemos ese centro a Él, Él se va a encargar de mantenernos con la mano así agarrada, que aunque estemos a punto, Él siempre nos va a tener de la mano agarrada. Y eso fue lo que pasó conmigo. Estuve desde el 2018 hasta mediados de casi finales de 2020 en un desierto espiritual. Entregué el liderazgo. Desde 2017 entré en el desierto, y en 2020 salí. En ese tiempo de desierto entregué el liderazgo del grupo, recibí otro rol que también necesitaba esas mismas luchas de ser ejemplo del Señor, de mantenerlo a Él en el centro de la vida. Y aunque estoy segura que cometí muchos errores, el Señor siempre me mantuvo ahí, y siempre me mantuvo con anclas y personas que han sido claves en mi camino de fe. En ese tiempo aprendí, y esto es otra enseñanza que tengo, la tercera, y es a amar y a ver a Dios en los pequeños detalles y en el día a día. En todo este desierto que yo les contaba, que algunas veces no tenía tiempo, me daba pereza levantarme temprano, o entre tanto trabajo no le queda a uno para hacer absolutamente nada, el Señor me enseñó a verlo a Él en todo. Y no les voy a decir que yo me levanto todos los días y veo el cuarto y digo, hoy aquí estás, Señor, y me voy a comer algo y digo, ay, aquí estás, Señor. No, si les dijera eso sería una mentira, pero sí les puedo decir que todos los días de mi vida he aprendido a ver a Dios en los pequeños detalles, y de eso se trata el amor de Dios. Dios, siendo un Dios y un rey, vino aquí como un bebé nacido en un pesebre, con mucha pobreza, para demostrarnos a nosotros que en lo más sencillo es donde más lo podemos encontrar a Él. Y entre más pequeños seamos, más grande será su presencia en nuestra vida. Ahí aprendí a verlo en los atardeceres, en los amaneceres, en las montañas, en el pájaro, en el viento. Amo la naturaleza, y el Señor siempre me ha mostrado que Él está presente ahí, que no se mueve una hoja de un árbol sin que Él lo quiera. También aprendí a verlo en los detalles que me dan las otras personas, como una sonrisa, un abrazo, un hola, ¿estás bien?, cuando de pronto no tengo una cara tan feliz. Digamos, en ese consejo de un amigo, de una persona del trabajo, en todo eso he aprendido a ver a Dios y a reconocerlo
que a veces uno está corriendo y aunque le sonríen bonito, uno no siente nada lindo. Yo he aprendido, por gracia de Dios, a que aunque no sienta a Dios, como en ese desierto no lo sentí muchas veces, tengo la certeza que es Él. Y tengo la certeza que es Él por el don de la fe. Y ese don de la fe se alimenta de las 3 cosas que les dije, que les he dicho como puntos claves en esta charla. Entonces, ese es mi cuarto punto, y es la fe es un don. La fe también es un regalo del Señor, y nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos. Necesitamos pedirle a Él que aumente nuestra fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Eso le pido cada vez que me veo flaqueando, cada vez que siento que algo me está ganando. Yo le digo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y los invito a ustedes a hacerlo también, a pedirle al Señor que aumente su fe todos los días. Después de todo esto y de salir del desierto en plena pandemia, el Señor me regaló a través de la Virgen María, me regaló la gracia de volver a sentirlo. Y me da mucha emoción y se me aguan un poco los ojos cuando cuento esto porque siento que el Señor siempre es fiel con nosotros. La fidelidad viene de Él, y cuando a veces nosotros fallamos o nos cuesta seguir ese camino de fe, Él siempre vuelve, nos pone su cara frente a nosotros y nos dice, aquí estoy, te he estado mirando todo el tiempo, sé lo que has luchado y estoy orgulloso de ti. Y eso fue lo que yo sentí a través de la Virgen María. Ese día, en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados, la Virgencita me hizo saber en mi corazón, me hizo sentir un abrazo muy grande de consuelo, me hizo sentir completamente amada, ya no solo por Él, sino por ella también, escuchada, acompañada, consolada, y eso hizo que mi camino de fe tomara otro rumbo, ¿no? Y ahí empecé a trabajar un poco más en esa parte radical de mi camino de fe. El Señor me enseñó a través de la Virgen María sobre la misericordia, sobre compartir esa miseria que tenemos con el otro y también ver al otro con misericordia y con amor como nos ve Jesús a nosotros. El Señor a través de la Virgen María me enseñó el poder tan grande que tiene el perdón, el perdonar a los demás, el pedir perdón a los demás, pero lo más importante y en lo que todavía estoy trabajando hoy en día, y es en perdonarme a mí misma. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros poder perdonarnos a nosotros mismos? No darnos tan duro, tanto palo como decimos aquí, no ser tan rígidos con nosotros. A mí me cuesta mucho eso, yo soy muy rígida conmigo y cuando cometo un error siempre me doy muy duro, pero el Señor a través de la Virgen María me ha enseñado a ser más misericordiosa conmigo. Y miren, me he dado cuenta que entre más misericordiosa soy conmigo, más misericordiosa soy con los demás. Que así como dicen por ahí que el Señor primero trabaja en la persona para que la persona después pueda entregarse al otro, y nosotros siempre vamos a ser, Él va a ser ese alfarero que nos construya como esa vasija tan espectacular de barro que Él quiere hacer con nosotros, para que nosotros sirvamos luego como una vasija para llevar agua y saciar la sed del mundo y de todos aquellos que nos rodean. Entonces, para mí es eso, es una bendición muy grande poder compartir esto con ustedes. Es una bendición muy grande poder ver a Dios en cada uno de sus corazones, también en ese anhelo que tienen ustedes de seguirlo, de aprender de Él, de acercarse a Él. Yo soy una persona, soy una vasija en proceso todavía, y todos los días el Señor me moldea y a veces tiene que aplastar un poco y me duele, pero yo les digo una cosa, el Señor siempre está ahí, y aún en los momentos más difíciles de la vida,
yo nunca he sentido falta de su presencia. Entonces, en esta noche los quiero invitar a todos ustedes a que invoquen al Espíritu Santo para que Él sea, así como ya es el amor del Padre y del Hijo, sea ese amor que inunde sus corazones, que ese vacío que tienen en el corazón, ese Espíritu Santo lo vaya cerrando, que lo cierre y lo vaya sanando también, para que entre más sanos estén ustedes, entre más puedan perdonarse, también puedan llevar su mensaje de amor, no solamente con palabras, pero también con obras, que sean sus obras las que lleven al Señor a los corazones que de pronto nunca lo han conocido o que de pronto han tenido una mala experiencia, porque nosotros realmente somos muy poco para lo infinito que es el amor de Dios, y algunas veces erramos y hacemos que otros se alejen de Dios. No permitamos que eso pase. Si de pronto cometemos un error, perdonémonos a nosotros mismos y luego pidamos perdón a la persona que herimos. En esta noche les voy a pedir que invoquemos al Espíritu Santo y le pidamos que nos siga acompañando, iluminando, y también que llene nuestra vida de mucho amor, de mucha paciencia, de fidelidad y de mucha, mucha fe. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Les pido que oren por mí. Yo también los voy a tener en sus oraciones. Y ánimo, que Dios está siempre con nosotros.